Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes para todos nuestros hermanos y amigos que están en línea para ver este programa que tenemos en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor porque hay una agradable temperatura. Estamos en la comuna de Maipú, en algún barrio por allí en el sector poniente, transmitiendo para usted. Damos gracias al Señor por todo el soporte técnico que nuestro hermano Alejandro nos brinda y también su familia acogiéndonos aquí en la casa para poder transmitir la palabra del Señor. Hoy estamos un poco más reducidos, queremos hacer un programa no tan extenso, debido a que Facebook en alguna medida ha tenido algunos problemas, producto de que hay muchas congregaciones y ministros y hermanos que están transmitiendo. Debido a eso, entonces, obviamente, colapsa un poco los servidores. Así que, de alguna manera, para sumarnos al ahorro, y también para no colapsar el sistema y permitir que todos tengan la oportunidad de transmitir una palabra del Señor, entonces queremos abocarnos a compartir lo que tenemos para este día, estar orando, por supuesto, por las necesidades, por usted, y también pidiendo que el Señor con su gracia nos esté cobijando. ¿Sí? Vamos a orar al Señor para dar inicio a esta palabra del Señor y a este tiempo de compartir juntos en este día. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, oh Dios, por poder estar en línea con nuestros hermanos para transmitir una palabra de Dios al corazón de ellos, Señor, a las circunstancias que puedan estar atravesando. Yo te pido que tú ministres cada corazón, que saques todo temor, que te lleves todo aquello, Señor, que quiera tomar por asalto el corazón, Señor, la mente de nuestros hermanos. Fortalécelos en este momento. Yo te pido que levantes muro y antemuro alrededor de su vida, de su casa, que bendigas y fortalezcas sus vidas. Te ruego que nos bendigas, Señor, en los próximos minutos en el programa. Bendice todo el soporte de las redes sociales y también, oh Dios, el soporte técnico que necesitamos para transmitir tu palabra. Gracias, oh Dios, por esta casa que se ha transformado en una casa obededón para que la gloria y la presencia de Dios venga a este lugar. Señor, gracias por tu amor y tu fidelidad. Yo te pido que tu favor y tu misericordia esté sobre cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a aquellos que están en línea y que están atravesando una situación de salud, Señor, particular. Oramos por ellos, Señor. Aquellos que están bajo sospecha de haber sido, de tener el virus, Señor. Aquellos que han sido diagnosticados con COVID-19. Oramos, Señor, para que el sistema inmune sea fortalecido, que bendiga sus bronquios, que bendiga su corazón, bendice las vías respiratorias, guárdalos de todo especie de mal. Soplamos fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y bendice a aquellos que están viviendo circunstancias a nivel laboral, a nivel económico, financiero. Te pedimos que tú les proveas, Señor, te pedimos que tú vengas con tu mano de poder y les bendigas en el tema económico, financiero, laboral. Llénales de tu gracia, Señor, y oramos en general por las distintas peticiones que día a día, Señor, estamos recibiendo de distintas partes, Señor, para que tu misericordia esté sobre ellos, para que extiendas tu mano de amor y de misericordia. Ponemos peso de oración, nos unimos como iglesia y pedimos que tu gracia, Señor, pueda obrar, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Pedimos por milagro, pedimos por misericordia, pedimos que tu gracia pueda obrar, Señor, en cada casa, que sea fortalecido el altar familiar en este momento, Señor, y bendice la región metropolitana, Señor. Oramos por todo Chile, pero oramos en especial manera por las 6, 7 comunas que han entrado en un estatus nuevo, Señor, de cuarentena absoluta. Pedimos, Señor, que bendigas, oh Dios del cielo, el sector oriente. Padre Dios del cielo, que se detenga, Señor, esta amenaza que se cierne sobre el mundo entero. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Que tu mano de poder sea extendida sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias a Dios por su fidelidad. Son tiempos difíciles, pero tenemos que confiar que el Señor va a estar con nosotros. Y yo quiero estar compartiendo con usted una
una palabra del Señor que había quedado pendiente. Habíamos estado en la iglesia compartiendo una serie de sermones relacionados a las señales en el Evangelio de Juan. Hay 7 milagros que escoge el evangelista Juan con el objeto de poder llevar adelante este registro de la vida y de la obra del Señor Jesucristo. El énfasis de Juan es que nosotros creamos. De hecho, más adelante, ¿no?, él establece cuál es el propósito del libro. Y dice, estas cosas se han escrito para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo en él tengáis vida eterna. Por lo tanto, el gran objetivo que tiene el evangelista Juan al registrarnos el 4.º evangelio, este evangelio conocido como evangelio cristológico, es que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en él tengamos vida eterna. Entonces quiero compartir esta séptima señal. No aparece como milagro, sino como señal. Son 7 señales, ¿sí? Vamos a hacer una recapitulación a grandes rasgos de cada uno de los milagros o de las señales que el Señor hizo. Juan usa esa palabra, señal, semaión, aquel indicativo, esta señalética que indica que Jesús es el Cristo. Son milagros que son diversos y que tienen que ver con toda la vida del hombre de aquellos días, con la vida doméstica, con cosas que son muy naturales, como una boda, tienen que ver con la enfermedad con la que un padre trata con su hijo, con temas que vienen desde su origen mal, como aquel ciego que venía de nacimiento, o la misma superstición que estaba metida dentro de los hijos de Dios, como aquel paralítico que esperaba el movimiento del agua y que llevaba 38 años postrado, sin que el milagro se pudiera producir. Jesús invade cada área de esas vidas, incluso lo que tiene que ver con la alimentación, produciendo un milagro de alimentación con más de 5.000 personas. Y entonces termina todo en la 7ª señal, que dice relación con la resurrección de Lázaro. Y entonces para eso lo invito a que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es la segunda vez que el Señor menciona la naturaleza de la enfermedad. En una ocasión le dijo a un ciego de nacimiento que esa enfermedad no era producto del pecado, poniéndonos en contexto el problema, ¿sí? Y que era un tema de origen, de Génesis. Y aquí el Señor nos muestra la naturaleza del problema. Dice, esta enfermedad no es para muerte. Ya está de alguna manera enmarcando hacia dónde se va a dirigir respecto a esta señal. Sino para la gloria de Dios, dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y entonces leemos luego en el versículo 39, ya cuando va avanzando el registro, usted lo puede leer con mayor detención en su casa. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Es palabra del Señor, es palabra de Dios. El propósito de esta 7ª señal es el tema general que quiero abordar. Y el tema específico, ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro? Si Lázaro era un creyente,
al observar detenidamente la teología que tanto Marta conoce como María y me imagino Lázaro, ellos tenían esperanza en la resurrección, ya que Jesús le dice a Marta desde el versículo 18 en adelante, tu hermano resucitará, y Marta le dice, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Quiere decir que tenía una teología bastante clara de los hechos por venir, una teología clara de la escatología bíblica dada por el mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, Marta no tenía la fe suficiente y ya vamos a ver aquí, eso es un aspecto fundamental que el Señor pone a prueba en el corazón de Marta y otros 6 protagonistas más. 7 protagonistas que ponen una atmósfera no agradable a la fe o al creer y que de alguna manera se contraponen a lo que el Señor quiere hacer y producir a través de este milagro o a través de esta señal para mencionarlo correctamente. Por lo tanto, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué resucita el Señor a Lázaro? Lázaro significa el ayudado por Dios. Es el mismo significado de Eleazar en las escrituras del Antiguo Testamento. Este Lázaro que es ayudado por Dios va a recibir entonces el soplo del Maestro cuando lo llama después de 4 días de encontrarse ya en la tumba. El poder de Jesús sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre aquello que parece que ha ido más allá de los límites. Dice que ya llevaba 4 días. Cuando Jesús está en Betania, en Jerusalén, para acercarse a Betania, dice que estaba a 15 estadios. Ya vamos a ver el significado del juego de varios números que aparecen aquí. El número 12, el número 5, el número 15, que tienen que ver con toda una cabalística profética y que tienen todo un sentido de enseñanza para nosotros hoy en día. El saber que el Señor no pierde el control de las circunstancias. Parece que todo ya está perdido, parece que está muerto, parece que no hay esperanza, pero soplamos fe en el nombre del Señor Jesucristo. Desde este rincón de la comuna de Maipú queremos soplar una palabra de esperanza para un mundo que se debate en el temor, en el miedo, por esta pandemia que asfixia, por esta pandemia que está matando hasta 800 personas en España, en Italia, y que se cierne también sobre nuestra nación. Creamos que Dios tiene el control de toda situación y ejerzamos fe en el nombre de Jesús, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la autoridad que esta palabra quiere poner en tu vida y en tu boca. Declara la palabra en el nombre poderoso del Señor. 3 enseñanzas generales quiero compartir contigo respecto al propósito que tiene la resurrección de Lázaro. La primera de ellas, contestando el tema específico, ¿por qué resucitó Jesús a Lázaro? Para señal de su señorío sobre la muerte. Jesús quiere mostrar su señorío, quiere mostrar lo que mostró a lo largo de los evangelios. Juan fue selectivo, escogió distintos milagros, distintas señales, le cambió el nombre, no le puso milagro, no le puso sanidad, le puso señal, como indicativo directo de su mesianismo y de su señorío. Él resucita a Lázaro para demostrar que tiene el poder del Señor de penetrar distintas áreas del hombre o de la vida del ser humano y que no hay ningún espacio, no hay ningún terreno en el que Él no pueda invadir. Al invadir la enfermedad y la muerte de Lázaro, el Señor está estableciendo señorío sobre cada situación que el hombre vive. Y esta es la gran verdad. Jesucristo es el Señor y Él tiene poder, aleluya. Él tiene poder sobre la vida, pero también sobre la muerte, para entrar y penetrar sobre aquellas regiones oscuras, sobre aquellos lugares que nunca antes alguien había entrado. Es el poder de Dios, amado, para poder mostrarle a los hombres que Él es el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de gloria. De esta manera patentando también las escrituras veterotestamentarias en su propia vida, porque hubo hombres en el Antiguo Testamento que también resucitaron muertos. 5 veces aparece la palabra enfermedad aquí en los primeros versículos del capítulo 11. Enfermedad, la palabra en griego es astenes, privado de fuerzas,
privado de fuerza. Un enfermo es aquel que es incapaz de producir resultados, aquel que ha sido privado de su fuerza. 5 es número de incapacidad humana en la Escritura. Por eso David tomó 5 piedras del arroyo para derrotar al gigante. Es la incapacidad humana para salir adelante, es el quedarse sin fuerza, es el ser privado de la capacidad de salir adelante. Pero Jesús invade esa situación, invade esa falta de fuerza, invade esa incapacidad de producir resultado. Y soplamos fe creyendo que el Señor tiene poder para tocar tu vida en esa situación en la que te encuentras en esta hora. Luego aparece la palabra más enfatizada a lo largo de este párrafo de la Escritura, es la palabra muerte. Muerte, 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 muerte. 12 veces aparece la palabra muerte. Pareciera que el gobierno de la muerte se está imponiendo, porque 12 es número de muerte. En realidad aparece como unas 3 veces más, pero no mencionando a Lázaro, sino el objetivo o lo que se proponían los religiosos hacer con Jesús. Querían darle muerte. Qué contradicción, qué paradoja. Él había hecho volver de la muerte a Lázaro, y el resultado de la resurrección es que el mundo religioso quiere matar a Jesús. Lo quiere matar. Ahí deciden ellos darle muerte al Señor Jesucristo. Pero es tema para otro sermón en todo caso. Y entonces aquí encontramos el hilo conductor de este relato. Es la muerte la que se cierne sobre este relato. Es la muerte que va tocando diferentes actores, distintas personas, distintos protagonistas, algunos con nombre, otros sin nombre, mencionan la muerte en este párrafo para que de alguna manera etiquetar cuál es el elemento gravitante en esa situación. Pero allí aparece el Hijo de Dios para decir que Él reprende ese espíritu de muerte, para decir que Él tiene poder sobre la muerte, no solamente tiene poder sobre la vida, para cuando Él hizo el milagro de la multiplicación del pan, sino que tiene el poder sobre la propia muerte, porque Él declara uno de los yo soy más poderosos que aparece a lo largo del libro: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la palabra que sostenemos, y esta es la palabra que soltamos en el nombre poderoso de Jesús, que todo aquel que vive y cree en Él no morirá jamás, dijo Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Qué maravillosa promesa para todo hijo de Dios. Déjeme recapitular las señales anteriores del Señor y que hice mención hace unos momentos. El poder del Señor para intervenir cada espacio de la vida humana, lo doméstico, con ese matrimonio en las bodas de Caná de Galilea, capítulo 2 del libro de Juan, ¿sí? Cómo el Señor interviene para multiplicar el agua en vino, o no multiplicar, transformar, mejor dicho, el agua, estas tinajas de agua en vino, ¿sí? Y hacerlo de un vino que no había habido antes, porque el Señor cuando hace no te trae la versión china de las cosas, no te trae el repuesto alternativo, sino que cuando el Señor hace las cosas, las hace nuevas y mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Espera en Dios, porque de Él viene lo mejor. Luego, cuando el Señor sana a distancia al hijo de este noble, de este pequeño rey, de este reyuelo, de este hombre que tenía gobierno sobre sus tierras, pero frente a la enfermedad de su hijo, busca al Señor. Producto de que el milagro de la transformación del agua en vino llega a sus oídos, y producto de eso él va a buscar al Señor. Y entonces cree que Jesús tiene poder para sanar a su hijo. Y Jesús entonces comienza a tratar con él y le hace ver que no es necesario que él vaya y que descienda donde está. Era un día de camino. Así que suelta la palabra cerca de las 7 de la tarde. Cuando el hombre llega a su casa 24 horas después, a la misma hora, el hijo había recibido la recuperación porque había creído la palabra, el padre, que el Señor había soltado. Tu hijo vive, tu hijo está sano. Bendito el nombre del Señor. El Señor tiene poder sobre lo doméstico. El Señor tiene poder sobre la enfermedad.
El Señor tiene poder más allá de la distancia. Tú dices, no hay alguien que me imponga las manos, no hay alguien que me unja con aceite. Estoy postrado en una cama, no tengo acceso a nadie, pero en el nombre del Señor yo suelto palabra de Dios sobre tu vida para que recibas el milagro de Dios, que tengas confianza en el plan soberano de Dios, de que Dios tiene todo poder. El poder del Señor cuando sanó a aquel paralítico en Betesda, en ese pórtico de misericordia. Tenía 5 pórticos, ¿no? Número de insuficiencia humana. 38 años el hombre paralítico. Había allí una superstición que esperaban el movimiento del agua, un sifón natural que emergía, una serie de cosas que en realidad no se iba a producir el milagro. A veces esperamos en el plano de lo natural que aparezcan las cosas y no se resuelvan. Lo que vos necesitas de Dios es algo sobrenatural. Necesitas una palabra, una intervención de Cristo a tu vida. Y allí el Señor interviene en aquello que es crónico, en aquello que lleva mucho tiempo. Invade aquello que es tremendo y que tiene que ver con la superstición. El Señor es superior a la superstición humana. El Señor invadiendo aquello que es poco, aquello que no se hace nada. Cuando el Señor toma unos pocos panes y unos pocos peces y alimenta a 5.000 personas, demostrando el poder del Señor sobre la alimentación. ¡Qué maravilloso! El Señor cómo invade lo imposible, pero también sobre lo poco. Con lo poco el Señor puede hacer mucho cuando le creemos a Dios. Recuerda esta palabra, porque en momentos de crisis, probablemente en esta crisis que se va a hacer extendida, en donde vamos a entrar en una cuarentena, en determinado momento la ciudad va a ser cerrada, cada comuna va a ser cerrada y tengamos que sobrevivir con lo que haya en nuestra despensa. Cree que Dios no te va a hacer faltar nada y que no te va a faltar el gas, no te va a faltar el aceite, no te va a faltar la harina, no te va a faltar qué comer porque el Señor sustenta tu vida. Ten confianza, Dios está de tu lado. Luego con el ciego de nacimiento, donde el Señor invade aquello que viene mal desde origen, aquello que es congénito, aquello que desde su origen está mal. Sin embargo, Jesús viene a invadir aquello y a sanarlo en el nombre poderoso del Señor. Y converge en la última señal, la resurrección, para llevarnos a que todos los planos de la vida, este gran abanico de circunstancias, de situaciones, de estatus, de planos, el Señor los ha tocado todos. Juan hizo una selección de distintas señales, de distintos milagros, de distintas intervenciones, para demostrar que Jesús es el Señor de la vida, pero el Señor de la muerte, y que tiene poder para poder invadir aquello que hoy te tiene sometido, angustiado y que no te deja avanzar. Toma victoria en el nombre poderoso del Señor. Toma victoria porque Él es la resurrección y la vida. Esta resurrección es para señal de su señorío. Esta resurrección es para señal y muchos puedan creer. Señal para que muchos crean. Al fin y al cabo, lo que va a producir esta palabra es que crean. Fíjese, el Señor le dice en el versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a Él. Luego el Señor le dice a Marta, en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En el versículo 27, yo he creído, le dice. En el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y luego en el 42, para que crean en esa oración maravillosa que hace al Padre, para que crean que tú me has enviado. 7 veces se repite la palabra creer, creer, creer. El elemento distintivo de Juan, a diferencia de los otros evangelistas que también usan la palabra creer, pero que solamente lo citan 5, 6, 7 veces, en el caso de Lucas y otro evangelista más. Juan lo cita
de 95 a 99 veces la palabra creer. Es el gran énfasis, es el gran objetivo del Evangelio de Juan, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que creamos que es el Señor de la vida. Esta resurrección de Lázaro se produce para que tengamos fe, pero la diferencia es que fe es el sustantivo y creer es el verbo. Es un llamado a abandonar el sustantivo, que no solamente digamos yo tengo fe, sino que digamos yo estoy creyendo, porque cuando estamos diciendo yo estoy creyendo, nos hacemos operativos en esa fe, comenzamos a actuar, comenzamos a caminar, porque el verbo es acción. Y entonces cuando salimos de ese sustantivo llamado fe y lo llevamos al verbo creer, estamos diciendo yo comienzo a operar en la dimensión de la fe, aunque la gente tenga miedo, tenga terror, aunque la gente entre en pánico, yo estoy fiándome del Señor. La palabra creer, amado, en griego significa fiarse, significa apoyarse en, descansar en Él, descansa en Él, fíate de Él. Él ha hecho promesa, confía en esas promesas, declara esa promesa, no te va a faltar, no te va a abandonar, aunque andes en valle de sombra de muerte sobre el COVID-19, el Señor estará contigo. Vamos, ten confianza en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Él no te va a abandonar, bendito sea su nombre. El 10% de las 95 o 99 veces que se menciona la palabra creer a lo largo de Juan, el 10% aparece en este párrafo de la Escritura del capítulo 11. ¿No te parece que hay un énfasis importante? Claro que sí. No existe otro pasaje donde se mencione tanto la palabra creer. Hay una intencionalidad de parte del escritor, de parte del Espíritu Santo, para que desarrollemos nuestra fe, amén, de que Dios tiene poder, bendito el nombre del Señor, de que Él tiene el control de todas las cosas. 4 días habían pasado, pero el Señor tiene todo poder. Pásese del sustantivo al verbo, no solo tenga fe, actúe creyendo. Juan nos está vociferando a lo largo del libro. Crean, crean, crean. Si crees verás la gloria de Dios, pero no solo desde una perspectiva escatológica, como lo tiene Marta. Sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, sino que cree que Dios tiene poder para multiplicar lo poco que tienes. Quizás entres en cuarentena, quizás ya estás en cuarentena, no tienes los recursos, no sabes cómo vas a pasar las próximas semanas o los próximos meses, porque puede haber un arraigo importante de este virus por varias semanas y no sabes qué vas a hacer. Toma eso y orá para que Dios lo multiplique, para que cada vez que saques de lo poco que tengas, se multiplique en el nombre del Señor. Y cree que así va a ser, en el nombre poderoso de Jesús. La Escritura dice que Jesús se encontraba a 15 estadios. El 15 en la Biblia es un número que nos enseña a ir más allá del límite. Cuando el Señor trajo el diluvio, dice que hizo llover hasta cierta cantidad, ¿sí? 15 pies. Sin embargo, aún siguió lloviendo para que el diluvio fuera más allá del límite establecido. Por lo tanto, tenemos que entender que el 15 en la Biblia guarda relación con un límite que va más allá, un límite corrido, un límite al cual nosotros no podemos llegar. Se nos ha privado, somos humanos, somos finitos. Pero Jesús tiene el poder de ir más allá del límite. Él irá por ti. Tú no puedes entrar a buscar la medicina, la sanidad, la respuesta, el antídoto. Pero Jesús tiene el poder de invadir. Si ese es su plan soberano, el Señor lo va a hacer y te va a sanar y te va a restaurar. Confía en las promesas del Señor. No trates de torcer la mano de Dios. Hay un plan de Dios para cada individuo. Espera en sus promesas. Ten confianza de que Dios realmente tiene el control. ¿Qué significa que Dios tiene el control? Que yo no voy a desesperar. Significa que me voy a fiar de sus promesas, que me voy a agarrar de Él,
que lo voy a declarar, que lo voy a confesar con mi boca, que lo voy a publicar, aleluya, en mis redes sociales, de que confío en este Dios todopoderoso, que nunca llega tarde, que va más allá de todo límite. Y para estar terminando, la tercera lección que nos deja la resurrección de Lázaro, déjame recapitular. La primera, para señal de su señorío. La segunda, una señal para que muchos crean. Y la tercera, para revelar lo que hay en el corazón humano. Y acá hay algo bien interesante, porque se revela la conducta de las personas. La lista aproximada que tengo aquí es de 7 personas. Descubrí 7, no sé si hay más o menos. Menos no, porque traté de ser lo más exhaustivo posible. Encontré a 7 personajes que van un poquito en contra del creer, ¿no? Son como la antípodas, lo contrario al creer. Y te muestro un ejemplo. Tomás, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, que significa lo mismo, Tomás. Tomás en hebreo es mellizo, doble. Y Dídimo, Tomás es en hebreo y Dídimo es en griego, que significa mellizo o doble. ¿Sí? Tomás es el doble, pero no aportaba el doble, era a la inversa Tomás. Tomás, ¿qué dice? ¿Qué dice Tomás? Vamos también nosotros para que muramos con él. Es el discípulo antife, porque Lázaro muerto, Jesús ya le había anticipado que iba a morir, también Jesús va a morir. Así que si Lázaro murió, Jesús va a morir, vamos nosotros también para que muramos. Es la visión del tipo pesimista, del creyente que dice nos vamos a morir todos. En estos días andaba en la feria, o la semana anterior andaba en la feria comprando, y un feriano decía, nos vamos a enfermar todos, y nos vamos a morir todos. Todos nos vamos a morir, decía este viejo. Mientras vociferaba las cebollas y las papas que vendía, el viejo gritaba, nos vamos a morir todos. Ese es el pesimismo ilustrado. Es un Tomás que está vociferando, que mientras Jesús está soplando fe, esta enfermedad declaró desde el comienzo Jesús, antes de que ellos partieran en su comitiva, Jesús les dijo, esto es para la gloria de Dios, esta enfermedad no es para muerte. Pero Tomás dice, todos nos están muriendo, también murámonos nosotros. Cuidado, no escuche esas voces. Está Marta, que tiene una fe, pero tiene una fe escatológica, no tiene una fe para el día de hoy. Es la típica creyente que cree en las promesas escatológicas, en las calles de oros, en el mar de cristal, y que dice, mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice, no, es ahora donde Jesús va a resucitar. Luego viene María y le dice, oh, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El que no tiene fe irresponsabiliza al otro por no haber recibido el milagro. Mi hermano se murió porque no estabas acá. ¿Sí? Son distintas ópticas de la falta de fe. Algunos, versículo 37, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos haberlo sanado y haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sí? Algunos, los críticos, los que se suman, no se podría haber evitado. ¿Sí? Los principales sacerdotes que al ver el milagro dicen, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Dice en el versículo 47, ¿qué haremos? Creer. ¿Qué haremos? Creer. Tú estás diciendo, ¿qué haremos ahora? Creer. Y cuando se enteran los religiosos y dicen, ¿qué haremos ahora? Se enteran de la resurrección de Lázaro y se preguntan, ¿qué haremos? La respuesta era creer. Creer que Jesús es el Cristo. Cuando parece que se está viniendo todo el mundo abajo, que se está cayendo la estantería. ¿Qué haremos? Creer, 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 creer. No dejes de creer, no dejes de apoyarte en Él, no dejes de fiarte en Dios. ¿Qué haremos ahora? Cree, cree, cree en el nombre poderoso de Jesús. Tendríamos mucho que decir, el sumo sacerdote que dice que era necesario que un hombre muriera, ¿sí? Los que se preguntan más adelante, ¿vendrá a la fiesta? ¿No vendrá? Los curiosos. Son distintos protagonistas de
la ausencia de fe, es una atmósfera de incredulidad frente a la crisis, frente a la prueba. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás creyendo? ¿Qué haremos hoy nosotros frente a la crisis del COVID-19? Esta crisis sanitaria, ¿qué vamos a hacer cuando esté faltando los alimentos y estemos en cuarentena? ¿Qué vamos a hacer cuando podamos quizás ser potenciales víctimas de la enfermedad o quedar sin trabajo? Creer, hermano, creer en el nombre del Señor. Creamos en Él, creamos en Él. Este milagro viene para demostrar el poder de Cristo sobre la muerte. Este milagro viene para ayudarnos a creer. Y este milagro viene para probar nuestros corazones en un tiempo de crisis mundial. El mundo entero está siendo probado y está viendo de qué lado estamos. ¿Y tú? ¿De qué lado estás, querido? Aférrate al Señor. No tengas temor. Confía en Él en esta hora. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están en línea. Si usted necesita un milagro, si usted necesita recibir un soplo de fe, ponga su mano ahí sobre el aparato, el celular, el tablet, el computador, donde nos esté viendo u oyendo. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, los que están en línea, los que verán luego, Señor, esta palabra, este video. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú te glorifiques en ellos. Bendícelos en esta hora, saca todo miedo, todo temor, toda aprensión, toda duda. Produce confianza en el corazón nuestro, Señor. Que podamos afianzarnos, que podamos descansar en ti, Señor. De que tú tienes todo el control. Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder para ir más allá del límite, Señor. Donde nadie entra, tú tienes el poder para entrar. Entra, Señor, a esos lugares. Entra, Señor, a esos hospitales. Entra, Señor, a esos sanatorios. Entra, Señor, a esas UCI. Entra, Señor, a esas unidades de tratamientos intensivos. Entra, Señor, a lo profundo de los bronquios, de los pulmones. Entra, Señor, donde está el virus. Padre, cancélalo, anúlalo, saca la fiebre. Saca, Señor, en el nombre de Jesús, todo pulmón, Señor, que está con fibrosis. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, protege, Señor, a cada hijo tuyo. Bendice cada hogar, bendice cada casa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a tocar, comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a glorificarte en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendo toda crisis de angustia, toda crisis de pánico, toda crisis de muerte, todo aquello, Señor, que ha producido, Señor, temor. Yo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que te glorifiques, Dios del cielo, y que ministres cada vida y cada corazón. Padre, bendice a tu iglesia y glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Ya estamos terminando. Tengo alguna información para compartir con nuestros hermanos de manera interna respecto a una comisión que hemos creado, un comité creativo con un grupo de hermanos y que voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Para aquellos que no son de la congregación, pueden ir a nuestro sitio de YouTube y ahí se pueden encontrar Cuentacuentos Valóricos. Cuentacuentos Valóricos es un grupo creativo que relata cuentos con enseñanzas valóricas para nuestros hijos en estos tiempos de crisis. Así que agradecemos que usted pueda acceder. Yo voy a compartir con cada uno de ustedes el link y que usted pueda verlo con sus hijos, sobrinos, nietos y compartirlo con otros niños para que reciban también un mensaje en este tiempo. Como siempre, pedirle que se cuide, que se higienice bien, que mantenga una higiene importante,
que se saque la ropa, que no entre con su ropa sucia después de haber andado en la calle, que la ponga en una bolsa plástica, que deje los zapatos fuera de la casa. Hace semanas que nosotros hemos puesto en la entrada de nuestra casa un trapero con cloro, ahí nos limpiamos los pies, pero además dejamos los zapatos fuera de la casa. Y además yo me cambio en el garage para que esa ropa que está contaminada, porque me he expuesto, ¿sí?, entonces la dejamos afuera. Tomamos algunos recaudos, nos lavamos bien, ¿sí?, hacemos una higiene sanitaria importante siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud. Pero además de eso, hacemos una higiene alimenticia. Vuelvo a enfatizar eso porque es importante que usted no se enferme, ni del colon, ni del estómago. Coma liviano, achique las porciones, porque si a usted le da un ataque de colon, va a tener que ir al médico. Y los hospitales hoy están atendiendo la crisis viral, por lo tanto, usted pudiera contagiarse de manera innecesaria. Por lo tanto, haga una higiene alimenticia, coma sano, achique las porciones, cuídese en el nombre del Señor, ¿sí? Y obviamente, haga una buena administración de lo que tiene, porque en algún momento tendremos la necesidad de compartir con los que menos tienen. Prepárate para lo que viene en el nombre del Señor. Y no te lo digo para de alguna manera asustarte, sino para prepararte, ¿sí?, de que quizás en algún momento tengamos que compartir lo que tengamos con otros que tienen menos que nosotros. Que el Señor nos ayude, que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto transmitiendo la palabra del Señor. Si no está en cuarentena la comuna de Maipú, podré seguir ingresando, ¿sí? Y si no, desde mi casa, obviamente no con todo el soporte que el hermano Alejandro nos brinda, pero en alguna medida vamos a seguir transmitiendo la palabra del Señor. Ore para que Facebook no censure o no se caiga los servidores y puedan aguantar todo lo que estamos haciendo. Bendito el nombre del Señor, que Dios te bendiga y qué bueno que las redes estén a disposición del mensaje del Evangelio. Una y otra vez me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo